Durante muchas décadas el hogar de Rob Reiner y Michelle había sido admirado por el público como símbolo de una familia de Hollywood unida y duradera. Era un lugar donde 4 hijos crecían bajo el mismo techo en Brentwood, donde las risas llenaban las habitaciones durante las reuniones familiares y donde la vida parecía tan tranquila y armoniosa que nada parecía capaz de perturbarla. Para el mundo exterior era una imagen de calidez, estabilidad y amor cuidadosamente construida a lo largo de los años. Sin embargo, la noche del 14 de diciembre, esa paz cuidadosamente preservada se hizo añicos sin previo aviso, golpeando como una cuchilla helada que nadie vio venir. En el interior de esa misma casa se desencadenó una tragedia indescriptible que acabaría con las vidas de Rob y Michelle. Cuando la policía inició la investigación y su hijo Nick fue detenido como sospechoso, muchos creyeron que este capítulo devastador llegaría pronto a su fin. Durante un breve instante se hizo un gran silencio, como si el mundo mismo se hubiera detenido para asimilar el horror de lo ocurrido. Pero esa quietud no duró mucho. Poco después, Tracy Reiner, la hija adoptiva de Rob, a quien éste amaba tan profundamente como si fuera de su propia sangre, rompió ese silencio con revelaciones que conmocionaron a la opinión pública. Entre lágrimas, habló de un testamento inacabado de palabras que su padre nunca tuvo la oportunidad de pronunciar, de disculpas, que llegaron demasiado tarde, y de un dolor emocional oculto durante mucho tiempo tras el exterior tranquilo y pulido de la familia. «Si papá hubiera vivido solo un día más», dijo Tracy con la voz entrecortada, «quizá todo no habría llegado tan lejos». Sus palabras pintaron un retrato de emociones no resueltas y silenciosos arrepentimientos, sugiriendo que bajo la superficie de la armonía yacían heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Antes de que la opinión pública tuviera tiempo de calmarse, Romy, la hija biológica de Rob y Michelle, dio un paso al frente con una perspectiva muy diferente, echando más leña al fuego de la sospecha y la confusión. Según Romy, era posible que las raíces de la tragedia familiar estuvieran en el trato desigual que Rob daba a sus hijos. Esta afirmación sorprendió a muchos, ya que Rob Reiner no solo era famoso por su legendaria carrera como director de cine, sino también por ser un padre devoto que siempre anteponía a su familia a todo lo demás. A pesar de su abrumadora agenda repleta de películas emblemáticas y exigencias creativas para Rob, era prioritario cuidar, guiar y estar presente en la vida de sus 4 hijos. Tracy, a la que adoptó en su primer matrimonio, y Jake, Nick y Romy, los 3 hijos que tuvo con su segunda esposa Michelle Singer Reiner, crecieron conociendo su presencia constante. Su amor no se expresaba simplemente a través de consejos o preocupaciones rutinarias, sino como una fuerza constante y silenciosa entretejida en la vida cotidiana que les seguía desde la primera infancia hasta la edad adulta. «Vosotros niños sois todo mi mundo», le dijo Rob una vez a Tracy con voz temblorosa pero profundamente sincera. «Siempre estaré a vuestro lado pase lo que pase». Con Tracy en particular, Rob demostró una devoción inquebrantable. Nunca la trató de forma diferente por ser adoptada, sino que la escuchó con atención, la protegió con fiereza y compartió con ella innumerables momentos pequeños pero significativos. En las tardes tranquilas, solía sentarse a su lado para hablar del trabajo de la vida y del futuro, recordándole con delicadeza que por muy difícil que fuera el camino que tenía por delante, nunca lo recorrería sola. «Sé que eres lo bastante fuerte como para cuidar de ti misma», le dijo una vez, «pero siempre estaré aquí cuando me necesites». Esas palabras dieron a Tracy una profunda sensación de seguridad y pertenencia. Jake, el hijo mayor, compartía con su padre un vínculo diferente pero igualmente profundo, arraigado en su amor mutuo por el béisbol. Esta pasión era un legado transmitido por el propio padre de Rob, Carl Reiner, formando un tierno hilo que conectaba a 3 generaciones. Rob y Jake viajaron juntos a innumerables estadios de béisbol de las grandes ligas por todo Estados Unidos, creando recuerdos que permanecerían con ellos para siempre. Rob explicó una vez que esos viajes no consistían simplemente en ver partidos, sino en construir una conexión más profunda utilizando las experiencias compartidas para transmitir amor, valores y tradiciones familiares. Con el tiempo,
Esos viajes se convirtieron en momentos entrañables, en los que el afecto se expresaba no con grandes gestos, sino con una compañía sencilla y sincera. Rob sonreía a menudo y le decía a Jake: «Sabes, a veces incluso aprendo mucho de ti», palabras que reforzaron un vínculo destinado a durar toda la vida. Romy, la hija menor, era especialmente querida por sus padres. Recibía una atención constante, una escucha paciente y un afable consuelo. Rob dedicaba mucho tiempo a escuchar sus preocupaciones, sus sueños e incluso sus decepciones, asegurándose de que siempre se sintiera vista y protegida. «Siempre estaré aquí, Romy», le dijo una vez con los ojos llenos de lágrimas. «No importa a dónde vayas o lo que hagas, nunca te dejaré». Esas palabras, unidas a sus cálidos abrazos, se convirtieron en un ancla emocional que la acompañó durante toda su juventud. Sin embargo, con Nick, la relación siguió un camino mucho más doloroso y turbulento. Rob amaba profundamente a su hijo, pero ese amor estaba impregnado de miedo, desesperación e incertidumbre constante. Ver crecer a Nick no fue una progresión constante como lo había sido con sus otros hijos, sino una serie de reveses, recaídas y desengaños que nunca permitieron que el corazón de un padre descansara. Desde el principio existió una distancia entre Rob y Nick difícil de expresar con palabras. Compartían pocos intereses comunes y la sensación de armonía que Rob sentía con sus otros hijos seguía siendo esquiva con Nick. Rob valoraba la estructura, la estabilidad y los principios familiares, mientras que Nick mostraba signos de rebeldía e inestabilidad emocional desde muy joven. Hubo innumerables trasnoches en la casa de los Brentwood en las que Rob se sentaba en silencio mirando el reloj esperando a que su hijo volviera a casa. En esos momentos se cuestionaba a sí mismo sin cesar, preguntándose en qué habría fallado como padre. Cuando Nick cumplió 15 años, las drogas entraron en su vida, empezando por la heroína y la cocaína y convirtiéndose rápidamente en una larga y devastadora adicción. Rob y Michelle se vieron obligados a ver a su hijo pasar por centros de rehabilitación más de una docena de veces, soportar periodos de desamparo, vagar por varios estados y acercarse peligrosamente a la muerte en repetidas ocasiones. Cada prueba rompía de nuevo el corazón de Rob, llenándolo de un miedo asfixiante y de una profunda sensación de impotencia. Desesperado por salvar a su hijo, Rob optó finalmente por lo que creía que era amor duro, siguiendo el consejo de los profesionales. Obligó a Nick a rehabilitarse en contra de su voluntad y le cortó la ayuda económica con la esperanza de que afrontar las consecuencias le llevara de nuevo a la seguridad. Años más tarde, Rob admitió abiertamente que esta decisión le atormentaba más que ninguna otra. «Confiábamos más en gente con títulos colgados por todas sus paredes que en escuchar de verdad a nuestro propio hijo», confesó. «Nos dijeron que Nick nos estaba manipulando y les creímos». En esas palabras se escondía el crudo remordimiento de un padre que se dio cuenta demasiado tarde de que sus acciones podían haber empujado a su hijo aún más hacia la desesperación. Como resultado, la relación entre padre e hijo se fue fracturando cada vez más, lastrada por conflictos no resueltos y cicatrices emocionales. Hubo años en los que Nick prefirió la vida en la calle a volver a casa, mientras Rob y Michelle vivían en constante zozobra, sin saber nunca si su hijo estaba vivo de un día para otro. Las discusiones explosivas, los largos periodos de silencio y el dolor no expresado fueron ensanchando poco a poco la brecha que los separaba, haciendo que la reconciliación se sintiera más lejana cada año que pasaba. Entonces, en 2015, el estreno de la película Being Charlie apareció como un tenue rayo de luz que se abría paso entre las tinieblas, sugiriendo que tal vez la comprensión, la curación y la redención aún eran posibles, incluso después de años de angustia y pérdida. Rob fue el director, mientras que Nick coescribió el guión, una historia muy impregnada de elementos semi-autobiográficos extraídos de la propia vida de Nick. El proceso de rodaje obligó a padre e hijo a enfrentarse directamente, entablando acalorados debates, pero por primera vez escuchándose de verdad. Rob declaró más tarde: «Hubo momentos de extrema tensión cuando nos gritábamos, pero me ayudó a comprender más profundamente por lo que había pasado Nick». Nick también reconoció que trabajar en la película con su padre
había cambiado muchas cosas en parte para arreglar su fracturada relación. Aún así, esa tensión nunca desapareció del todo. Aunque Nick experimentó periodos de sobriedad satisfactorios y vivió durante un tiempo en la casa de invitados de la propiedad de sus padres, los continuos problemas de salud mental y el riesgo persistente de recaída siguieron latentes bajo la superficie. Michelle confió a sus amigos que habían intentado todo lo posible, pero que poco a poco se estaban agotando tanto mental como físicamente. Justo un día antes de que se desencadenara la tragedia en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien, la noche del 13 de diciembre, lo que debería haber sido un ambiente cálido y festivo, se resquebrajó de repente. En medio de las luces centelleantes y las risas alegres, Rob Reiner llegó con Nick, pero la tensión entre padre e hijo era casi imposible de disimular. Delante de numerosos invitados, Rob levantó la voz regañando a su hijo por comportamientos que consideraba inaceptables con un tono cargado de ira y decepción. La sala enmudeció abruptamente, como si todos los presentes presintieran que algo profundamente inquietante estaba ocurriendo. Nick reaccionó con fiereza, los ojos inyectados en sangre, las palabras fragmentadas arrastrando consigo años de dolor y resentimiento acumulados. Ya no se trataba de una discusión familiar ordinaria, sino de una erupción de angustia reprimida durante mucho tiempo, la culminación de una relación padre-hijo que vacilaba perpetuamente entre el amor y el dolor. En ese momento, Rob pronunció una sola frase de peso: «No puedo seguir protegiéndote si sigues viviendo así», antes de dar la espalda y alejarse, dejando a Nick congelado en medio de la fiesta. Muchos recordaron más tarde ese momento como un oscuro presagio. Quizá fue precisamente entonces cuando se produjo la gota que colmó el vaso, cuando se derrumbaron todos los intentos de reconciliación, todos los actos de perdón y las últimas esperanzas que quedaban. La noche de Navidad debería haber sido un momento de unión, pero para Rob y Nick terminó en un silencio opresivo y en un intercambio de miradas que ya no se encontraban. El 14,2025 de diciembre se produjo oficialmente la tragedia. Rob Reiner y su esposa Michelle fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, en un espeluznante homicidio. Hollywood quedó conmocionado, incapaz de creer que una familia antaño considerada unida pudiera tener un final tan desgarrador. Según los resultados preliminares de la investigación, Nick Reiner fue identificado rápidamente como el principal sospechoso en medio de informes que sugerían que se encontraba en un estado inestable debido a la adicción y a una rabia reprimida durante mucho tiempo. La policía declaró que durante una pérdida de control, Nick se precipitó a la cocina y cogió un cuchillo de cocina corriente, el cuchillo grande que Michelle utilizaba habitualmente para cortar verduras y carne. Con esa hoja afilada, atacó primero a su madre infligiéndole graves heridas que causaron la rápida muerte de Michelle por pérdida de sangre. Al oír la conmoción, Rob Reiner corrió a intervenir y proteger a su esposa, pero también él fue atacado por Nick, sufriendo heridas mortales de arma blanca en el cuello y el pecho. Todo el incidente se desarrolló en un breve momento explosivo, lleno de caos y desesperación, transformando un hogar antaño cálido en una horrible escena del crimen. Romy Reiner, la hija menor, descubrió los cadáveres de sus padres al regresar a casa sobre las 3:30 de la tarde y llamó inmediatamente a la policía. Nick huyó del lugar poco después, pero fue detenido horas más tarde por la policía de Los Ángeles, cerca de la Universidad del Sur de California. Actualmente se encuentra en prisión sin fianza, acusado de doble asesinato. Aunque el caso sigue siendo objeto de una minuciosa investigación, fuentes forenses han confirmado que las heridas coinciden plenamente con el cuchillo de cocina corriente recuperado en el lugar de los hechos. Se considera la tragedia más devastadora imaginable que pone fin al arduo viaje de una familia que en su día luchó sin descanso por escapar de las sombras de la adicción. Cuando Nick fue detenido, la atmósfera de luto se hizo aún más sofocante. La opinión pública no solo lloró la muerte de Rob y Michelle, sino que también se estremeció ante la posibilidad de que la tragedia hubiera tenido su origen en heridas familiares que nunca tuvieron la oportunidad de cicatrizar. Si se confirman las acusaciones,
será el final más doloroso posible para una relación padre-hijo antaño alimentada por el amor y la esperanza. Y entonces, mientras las luces de Navidad se apagaban poco a poco, todo lo que quedaba era una familia destrozada, un vínculo padre-hijo roto e innumerables preguntas que nunca encontrarían respuesta. Sin embargo, más doloroso que toda esa pérdida fue el momento en que la hija adoptiva, Tracy Reiner, habló por fin. Sus palabras hicieron que el mundo entero se callara porque resultó que la verdad que había detrás de todo no se parecía en nada a lo que la gente había creído durante tanto tiempo. Tras el fallecimiento de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, cuando Hollywood aún estaba sumido en la conmoción y el luto, Tracy Reiner fue la primera en romper su silencio. Su voz temblaba y titubeaba como si cada palabra que pronunciaba arrancara otro fragmento de memoria. Tracy dijo que el dolor había llegado demasiado de repente, demasiado rápido sin dejar a nadie tiempo para prepararse. Pocos días antes de la tragedia, aún había visto a su padre, aún había presenciado a Rob presente en carne y hueso, aún le había oído reír y hablar de las cosas más cotidianas de la vida. No había habido ninguna señal de advertencia de un final tan horrible. Acababa de ver a mi padre la semana pasada, dijo Tracy entre sollozos, y fue precisamente esa frase la que hizo que la verdad se sintiera más despiadada que nunca. En un breve intercambio con NBC News, Tracy no pudo ocultar la abrumadora conmoción que estaba sufriendo. «Vengo de la familia más maravillosa», dijo con la voz completamente quebrada. «Ni siquiera sé qué decir. Todavía estoy en estado de shock». No eran palabras destinadas a llamar la atención, sino la reacción instintiva de una hija que había sido arrancada bruscamente del mundo familiar y seguro que había creído que duraría para siempre. Tracy compartió que Rob y Michelle eran los mejores padres que cualquier niño podría soñar tener. Rob, a pesar de que le consumían las películas que más tarde se convertirían en clásicos, siempre situó a su familia en lo más alto de sus prioridades. Enseñó a sus hijos la honestidad, a amar a los demás y a levantarse después de cada caída. Michelle, con el tierno corazón de una fotógrafa y productora, siempre fue la oyente silenciosa, el cálido pilar de apoyo para todos los miembros de la familia. Juntos construyeron un hogar lleno de risas, aunque a veces tuvieran que enfrentarse a duras e inevitables pruebas. Lo que más le dolió a Tracy durante la entrevista fue hablar de Nick. Dijo que sus padres querían de verdad a Nick, quizá incluso le querían con más preocupación y angustia que a nadie. Rob y Michelle siempre vieron a Nick como el más vulnerable de sus hijos, el que necesitaba más protección, más paciencia y más compasión. Siempre me decían lo mucho que querían a Nick. Tracy recordaban lo preocupados que estaban por él, incluso cuando todo se volvía increíblemente difícil. Rob y Michelle hablaban de Nick con ojos llenos tanto de pena como de esperanza. Comprendieron que su hijo había soportado más penurias que sus hermanos, comprendieron que la adicción le había robado la juventud y la tranquilidad a Nick. Por esa misma razón, en su testamento, le dejaron una parte mayor de sus bienes como una forma silenciosa de compensación, como un mensaje final que decía: «Sigue siendo nuestro hijo querido, haya pasado lo que haya pasado». Una tarde Tracy entró sola en el estudio de Rob, la habitación que más apreciaba. Sobre el viejo escritorio de madera entre guiones inacabados y lápices desgastados por el tiempo, se fijó en un cuaderno marrón sin nombre en la portada. Llevaba allí mucho tiempo como esperando el momento oportuno para ser abierto. Tracy dudó unos segundos con el corazón latiéndole con fuerza, luego pasó lentamente la primera página y comprendió al instante que había tocado la parte más profunda y privada del alma de su padre. Las palabras que había dentro no eran notas de trabajo, sino confesiones fragmentadas, llenas de tormento. Rob escribía sobre Nick con una letra más inestable de lo habitual. Admitía su arrepentimiento por haberse mantenido demasiado alejado durante los meses de rehabilitación de Nick, creyendo que la dureza haría más fuerte a su hijo. Quizá estaba equivocado, escribió. Quizá lo que necesitaba no era disciplina, sino alguien sentado a su lado, aunque solo fuera en silencio. Tracy leyó aquellas líneas con manos heladas, sus lágrimas cayendo y empapando las páginas. En las páginas que siguieron,
Rob escribió sobre la impotencia de un padre que ve a su hijo caer en espiral, sin poder tirar de él hacia atrás. No hay dolor como ver sufrir a tu propio hijo y ser incapaz de soportar ese dolor en su lugar, escribió. Si pudiera soportarlo por él, aunque solo fuera un día. Estas palabras no estaban pulidas ni adornadas, sino que eran crudas y sinceras como heridas que nunca habían cicatrizado de verdad. Hubo un pasaje que Tracy no pudo seguir leyendo enseguida. Rob confesó que tenía miedo de que Nick creyera que lo habían abandonado. «Si crees que tu padre no te quiere es culpa mía», escribió. «Te quiero tanto que ni siquiera sé cómo quererte de la forma correcta». Tracy se desplomó en la silla apretando el cuaderno contra su pecho, comprendiendo por fin que el silencio de su padre nunca había sido frialdad, sino un miedo enterrado en lo más profundo de su corazón. En medio de todas esas páginas empapadas de arrepentimiento, aún quedaba un frágil atisbo de esperanza. Rob escribió que siempre había soñado con el día en que Nick pudiera vivir una vida normal, no una vida brillante o de éxito salvaje, sino simplemente una vida lo suficientemente tranquila como para respirar en paz. Si puedes levantarte cada mañana sin odiarte a ti mismo, escribió, eso por sí solo sería suficiente para mí. Al leer aquellas líneas, Tracy se derrumbó sollozando, porque era algo que su padre nunca había dicho en voz alta delante de Nick. Recordó las veces que Nick acusó a sus padres de no comprenderle, de abandonarle cuando más les necesitaba. Tracy había replicado, se había enfadado ante aquellas palabras, pero ahora con el cuaderno en las manos solo podía ver una tragedia mucho más silenciosa y profunda. Dos generaciones que se amaban con todo lo que tenían, y que sin embargo eran incapaces de encontrar un lenguaje común que les permitiera comunicarse de verdad. «Siento no haber estado ahí cuando me necesitaste», escribió Rob en las últimas páginas como una confesión tardía que nunca sería escuchada. Tracy cerró el cuaderno muy despacio, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera herir aún más las palabras que contenía. En la habitación vacía susurró en voz baja: «Papá quería tanto a Nick, solo que no sabían cómo decírselo el uno al otro». La frase se disolvió en el silencio sin obtener respuesta, pero daba la sensación de que las propias viejas paredes de madera escuchaban en silencio. Según Tracy, la mayor tragedia no residía en lo mucho que sus padres habían dado, sino en el hecho de que Nick nunca lo había entendido de verdad. «Querían tanto a Nick», dijo ella con la voz entrecortada hasta el punto de tener que hacer una pausa. Pero quizá Nick nunca sintió ese amor como ellos esperaban que lo sintiera. No era una acusación ni un juicio tardío, sino una suave tristeza, como si todas las oportunidades de arreglar las cosas se hubieran esfumado silenciosamente. Tracy explicó que durante muchos años Nick había culpado con frecuencia a sus padres, culpándoles de no comprenderle, de no estar presentes el tiempo suficiente, de no quererle como él necesitaba. Esas acusaciones, que a veces estallaban en ira y a veces ardían como una vieja herida, se fueron acumulando poco a poco en una distancia que no podía nombrarse. Los padres querían a su hijo a su manera, mientras Nick esperaba algo más, una presencia más plena, un abrazo, una frase que ninguna de las dos partes consiguió dar a tiempo. Recordaba vívidamente los momentos en que Rob y Michelle optaban por el silencio después de las discusiones, como si cualquier explicación en ese momento les pareciera impotente. Nunca dejaron de querer a Nick, pero ese amor siempre iba acompañado de confusión y del temor de que decir demasiado solo lo alejaría aún más. «Sufrían mucho», dijo Tracy en voz muy baja, pero nunca dejaron de tener la esperanza de que algún día Nick lo entendería. Por último, Tracy recalcó que a sus ojos Rob y Michelle no solo eran padres, sino también seres humanos que siempre trataban de hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba pagarlo con dolor. «Mi padre no era perfecto», dijo en voz baja, «pero amaba a sus hijos con todo lo que tenía. Y fue precisamente esa verdad la que hizo que su fallecimiento fuera más insoportable que nunca». Al mismo tiempo que Tracy se pronunciaba, los miembros más cercanos de la familia Rainer también lanzaban un comunicado oficial representados por la hija menor, Romy Rainer, la persona que se había enfrentado directamente al momento más desgarrador de su vida. En un breve mensaje enviado a Variety, las palabras se leían como un pesado suspiro en medio de una tormenta de pérdidas.
Estamos profundamente devastados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil. Eran solo unas breves líneas que sin embargo cargaban con el peso inconmensurable del dolor de unos hijos que habían perdido a sus dos padres en un solo día aciago. Romy Reiner, de 28 años, una joven de talento que seguía una carrera como actriz y guionista, fue quien acudió a casa de sus padres aquella tarde. Como vivía cerca, se pasaba a menudo por allí para hablar y compartir momentos corrientes con Rob y Michelle, las dos personas a las que siempre había llamado con orgullo las mayores inspiraciones de su vida. Nadie podía imaginar que lo que parecía una visita ordinaria se convertiría en una horrible pesadilla. Cuando Romy abrió la puerta y entró en la familiar casa de Brentwood, se encontró inmediatamente con una escena que ningún niño debería presenciar jamás. Sus padres yacían inmóviles con graves heridas de arma blanca. Estaba tan conmocionada que no podía pronunciar ni una sola palabra. Su cuerpo temblaba y su mente se vaciaba como arrastrada a un vacío infinito. Según fuentes cercanas a la familia Romy, se sentó a llorar en silencio en un rincón de la casa, con las lágrimas cayendo sin ruido, como si cualquier ruido pudiera destrozar aún más su corazón ya roto. Aquel momento dejó un profundo trauma psicológico en Romy. No podía creer que apenas unas horas antes sus padres hubieran seguido allí. Rob con su cálida sonrisa familiar, Michelle con su suave abrazo reconfortante. Ahora, todo lo que quedaba era un inmenso vacío, y el horrible recuerdo se aferraba a ella cada segundo, cada minuto. Los expertos en salud mental señalan que un shock de esta magnitud puede provocar un trastorno de estrés postraumático, con síntomas como pesadillas recurrentes, culpa irracional o una sensación de desapego del mundo que les rodea. Por muy fuerte que sea, Romy sigue siendo al final una joven que se enfrenta al mayor dolor de su vida. La familia no tardó en reunir a Jake Tracy y a sus seres queridos más cercanos para apoyar a Romy en este oscuro periodo. Sin embargo, todos comprenden que una herida así necesitará mucho tiempo para cicatrizar, si es que alguna vez puede curarse del todo.